Space del Cajismo. Con Ángel Vilches, Juan Manuel Sánchez y Daniel Cepeda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Space del Cajismo, edición de verano, un programa en podcast más corto de lo habitual en los que os vamos a acompañar durante toda la temporada veraniega comentando la actualidad de nuestro Caja 87. Tras varias semanas deshojando la margarita, Juani Díez es el elegido para capitanear la nave cajista en Primera FEB. En el programa de hoy vamos a analizar el cambio en el banquillo, incluyendo el agradecimiento y la despedida a Adrià Alonso, profundizaremos en la figura del nuevo entrenador argentino y hablaremos también, porque ya las conocemos, de las primeras piezas de la plantilla que nos deberá mantener al menos en Primera FEB la próxima temporada. Y como siempre, o casi siempre, porque en verano a lo mejor tenemos alguna baja, creo que tengo conmigo a Juanma y Dani. Juanma, Dani, ¿estáis por ahí o estáis ya de vacaciones veraniegas? Hola, hola Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, vacaciones veraniegas no propiamente dicha, pero sí disfrutando del veranito, yendo mucho a la playa y nada, y protegiéndome del sol, que es lo que hay ¿Y, que hacer. ¿Y tú qué tal, Dani? Pues yo muy bien, aquí apurando los últimos días de trabajo para poder intentar coger algunos días de vacaciones en agosto y mientras Fa- tanto pues dándole cañita a Caja 87. Fantástico, yo por aquí como siempre disfrutando, todavía por Sevilla, dentro de poquito me iré para la playa unos buenos días, desde allí seguiremos montaremos el estudio de Space del Cajismo, para seguir hablando de nuestro Caja 87. Juanma, tenemos que pedir colaboración durante este verano a los amigos y amigas para que nos manden audios al 623-797-313. ¿Qué nos deben o qué nos pueden contar en esos mensajes y cuánto tienen que durar? Pues aproximadamente unos 87 segundos, que viene siendo minuto y medio aproximadamente. Fantástico, nos podéis comentar qué os parece, los iremos poniendo en los siguientes programas, que hoy vamos a poner algunos de los que nos habéis enviado ya, qué os parece el cambio de entrenador, qué os parece la figura de Juani, qué os parece el primer fichaje, qué os parece la renovación de Nedim, qué os parece la noticia que salga la semana que viene. Vamos a ir teniendo programas uno tras otro, sin fecha fija, atento a nuestras redes, Twitter, Space del Cajismo, y nos podéis seguir, y ahí pues podéis tener todas las novedades y en vuestro podcaster favorito, como siempre, iVoox, iTunes. Juanma, ¿tú dónde escuchas los podcasts? Cuéntame. ¿En qué aplicación? Pues yo normalmente en Spotify, que es Spotify lo más también. fácil. ¿Y tú, Dani? Yo soy muy de Spotify también. Spotify. Yo soy de una cosa rara que se llama Pocket Cast y también me aficiono ahora mucho a YouTube, porque hay muchos podcasts que tienen vídeo, no hay otra forma de escucharla. Te lo pones en YouTube, que tengo por ahí el Premium familiar, y la verdad es que está bastante bien. En todas las plataformas nos Ahí podéis pues, escuchar y vamos ya al lío, a la manteca. Vamos a ver, Juanma, ¿qué pasó la semana pasada aquí? Estuvimos hablando de posibles entrenadores. Yo dije algunos que me parecían bien. Dani dio su opinión, aquí pluralidad como siempre, que debía seguir a Adrià. Y de pronto digo, bueno, Juanma, ¿algún nombre? Y se te ocurre decir esto. Juanma, ¿algún nombre de entrenador que te guste? yo añadiría, aunque es una opción arriesgada, por qué no decirlo, pero añadiría a Juan Ignacio Díez, a Juan y Díaz, al argentino, que ¿Tú sabías algo? yo no tenía ninguna bola de cristal, dije posibles nombres que pues bien estaban libres, pero ya que ahora recordemos que el mercado de entrenadores está abierto, y también posibles nombres de alguna forma vinculados a Sevilla y al baloncesto sevillano, y este lo es. Era fácil acertar porque dijimos muchos nombres, pero yo me clavo en el único nombre que dijo Juanma, y además me lo había comentado hace tiempo, me había hablado muy bien, luego Juanma nos va a hablar de Juan y del nuevo entrenador, pero yo creo que antes tenemos que abrir un periodo, Dani, de hablar de la salida de Adrià, a quien creo que el cajismo y el club le debe muchísimo. Pues sí, el Cajismo y el club le debe muchísimo, puesto que es el primer entrenador en la corta historia del equipo que consigue un ascenso y yo creo que es algo que hay que poner en valor. Y bueno, llegó en una época convulsa con la destitución que tuvimos de él hoy a 3 días de empezar la liga y de lo que se encontró, de los jugadores que se encontró, teniendo en cuenta que él no pudo opinar sobre ninguno, que ya sabemos que en estas competiciones los jugadores, perdón, los entrenadores siempre
siempre tienen su opinión. Se encontró un equipo ya hecho y lo ha hecho, no voy a decir campeón porque fue segundo en liga, pero sí lo ha hecho un equipo de primera FED y yo creo que es algo que hay que valorar y algo que, que yo pienso que se merecía haber tenido la oportunidad de por lo menos poder estar en el equipo en primera FED. Se intuía prácticamente desde que se subió el 29, creo que fue, del mes de mayo, ¿no? A ver, vamos a mirar el calendario. Subimos exactamente. No, el 30, el día de San Fernando, el día del santo patrón de la ciudad de Sevilla. Desde el día 30, la siguiente semana, ya, bueno, la llegada al aeropuerto, algunos compañeros Onda Cero en concreto le preguntó al presidente por la continuidad de Adrià, fue un poco esquivo. Cuando se veía que no se ratificaba la continuidad del entrenador, ya era. Empezábamos a decir que, bueno, mucha confianza no había, porque yo me pongo el caso de Córdoba. ¿Qué hizo Córdoba? Córdoba nada más que ascienden, le preguntan al entrenador y al club y dicen que quieren continuar con él, que tienen que ajustar algunas cosillas. La cuestión era que el entrenador quería trasladar a la familia a la ciudad y, bueno, tendrían que renegociar o algo, pero que la idea era que continuara. Y creo que a los fue 7 o 10 días automáticamente oficializaron la continuidad. A medida que iban pasando las semanas, personalmente íbamos viendo, sin tener más información, que Adrià, si bien es cierto que todas las fuentes apuntaban que en ningún momento ha estado descartado, siempre ha estado en la terna, el club empieza, el casting se abre, ha salido en los medios, ha salido en Diario de Sevilla, ha salido mucho deporte, lo hemos comentado también algunos por Twitter. Comenzó el casting. Bajo mi opinión, se tiró muy alto buscando el nuevo entrenador. Tan alto como que Gonzalo García de Vitoria, va a ser el año que viene entrenador ACB. El otro, Iñaki Martín, va a ser entrenador de un equipo histórico de nuestra categoría y candidato a todo siempre, como es Fuenlabrada, Iñaki Martín. Y entonces, claro, cuando se van esas opciones, lógicamente hay que empezar a bajar a un escalón más lógico y más propio de un equipo como el nuestro. Y sí es cierto que se ha ido postergando y creo que el entorno de Adrià, al menos por lo que hemos podido leer a través de redes sociales, especialmente de Twitter, que algunos amigos de él han comentado algunas cosas, están quizá un poquito molestos por el momento en el que se le ha dicho el no y que entiende que puede estar un poquito cerrado el mercado para su continuidad, ¿no, Dani? Claro, han pasado casi 4 semanas como 3 semanas y media desde que se consiguió el ascenso y como tú bien dices, si tú no ratificas a tu entrenador en los primeros días, ya estás empezando a crear un poco de tensión, de desconfianza. Ya no es en el entrenador, ya es el ambiente que se crea alrededor de esa desconfianza que hay de entrenador sí, entrenador no. Y cuando ya empiezan a sonar entrenadores nuevos, como bien has dicho, claro, piensas, por lo menos esta es mi opinión personal, piensas, oye, igual están barajando otros entrenadores y tienen a Adrià aquí pendiente como la segunda opción por si no sale metemos a Adrià. Y yo creo que eso. Yo creo que habría sido un grave error no continuar con Adrià, ojo. Tanto para la continuidad de Adrià o no continuidad de Adrià, hay argumentos a favor y en contra que, razonados como hemos hecho aquí en el anterior episodio, en el anterior capítulo, tiene toda la lógica del mundo. Aquí no vamos a ocultar ninguna de nuestras preferencias. Yo prefería que no continuase, Dani que sí, Juanma creo que prefería también algún cambio. Siempre argumentado, creo que es muy positivo para el entorno y para el ambiente del club que lo expongamos todos los aficionados, igual que ahora vamos a escuchar aficionados que no están de acuerdo con el relevo, no con Juan y ojo, con que no continúe Adrià, que son dos temas muy, muy distintos. Lo que te comentaba, Dani, yo creo que si hubiera continuado Adrià, tendría que haber sido al momento. A la semana siguiente, a los 10 días, continúa Adrià, tengo confianza. A medida que van pasando las semanas, yo pensaba, no podemos volver a caer en el mismo error del año pasado. De que llegue un verano con un entrenador en el que desde el club no se confíe al 100%, porque, vamos a ser realistas, desde Rafa Gomariz, Juan Díez va a ser el primer entrenador que va a poder hacer en verano una plantilla. Eloy no la pudo hacer porque lógicamente llegó en la jornada 5, jornada 6 de la primera temporada. Adrià tampoco, porque llegó en la jornada 0, como quien dice, antes de la primera jornada. Entonces vamos a tener por fin un verano en la que el entrenador, junto con la comisión deportiva, que también hay que comentar que por distintas circunstancias el club está en la búsqueda y nos consta que de forma muy activa ha estado de un director deportivo, pero sí es cierto que
Había poco tiempo para encontrar un director deportivo, entonces han optado ahora mismo por continuar con el modelo que había, sabiendo y viendo la importancia de que en el organigrama se incorpore próximamente, entendemos que será ya durante la temporada, la figura del director deportivo, porque el club tiene que crecer también en ese área, pese, ojo, la comisión deportiva ha estado creciendo, ha trabajado muy bien, porque no tiene nada que ver la comisión deportiva del primer año con los jugadores que trajeron. Nos acordamos de Bulatovic, por citar algunos, con los que han traído a final de la pasada temporada. Y creo también que la incorporación de Juani como entrenador a la comisión deportiva y lo que conoce el mercado, luego hablaremos sobre él, también va a ser bastante importante. María nos ha dejado un audio en el 623-797-313 y esto es lo que nos comenta sobre la salida de Adrián Alonso. Hola, mis podcasters favoritos. Soy María y quería dejar una reflexión. Adrián llegó en un momento difícil, primera semana de liga y corte repentino del anterior entrenador, con una exigencia máxima y un objetivo claro pero difícil, con la afición en contra o como mínimo escéptica, entre la cual me encontraba yo, con una plantilla hecha pero no elegida por él. Y aún así aceptó el reto, pidió tiempo y paciencia y siguió trabajando. Y consiguió el objetivo, el ascenso. Pero ni siquiera consiguiendo el ascenso, consiguiendo los objetivos que se le marcaron, con todo en contra por el camino, en una temporada llena de lesiones, ha servido para que se le dé la oportunidad de seguir y demostrar qué tipo de entrenador sería en Primera Fe. ¿Qué más necesita hacer un entrenador para conseguir ascender y mantener una estabilidad en un banquillo? Entiendo que la razón principal será buscar un perfil más familiarizado con esta categoría. Pero creo que Adrián se merecía continuar y yo sí le hubiera dado la oportunidad. Dicho esto, a partir de ahora iremos a muerte con el nuevo entrenador y le deseo suerte a los dos, a Adrián en su futuro y a Juani en su presente. Un saludo. Muchísimas gracias, María, por tu mensaje, muy, muy sincero y me ha gustado muchísimo. Desde aquí también, como no, suerte a nuestro entrenador, a nuestro Juani, y también suerte a Adrián en su futuro. Esperemos que pueda encontrar un banquillo, a ser posible en España, pues próximamente. Aquí, y traigo a colación el audio de María, hay dos aspectos. Uno es por qué no se confía en Adrián. Yo creo que ya lo comentamos, tampoco hay que entrar mucho más ahí, simplemente porque no tiene mucha experiencia como entrenador, pero no conoce la categoría. Nunca ha entrenado en una categoría, ni ha estado sentado en un banquillo de una categoría superior a Segunda FEP. Nos podríamos encontrar con él, llegar a la primera jornada en Primera FEP y que la persona del banquillo que más experiencia tuviese en la categoría fuese nuestro queridísimo delegado Curro. Y creo que el club ahí ha optado por buscar un cambio y buscando a alguien que conociera mejor, porque también esto influye a la hora de los fichajes y a la hora de conseguir traer a jugadores. Y por otro lado, Juanma, la famosísima rueda de los entrenadores en España, que esto ya no tiene nada que ver con el CAS 87, pero aquí hablamos también de baloncesto. Es muy difícil que un entrenador sin un padrino claro entre fácilmente en un banquillo de ACB o de Primera FEP. Sí, totalmente, y ya lo comenté la semana pasada, que fácilmente en el baloncesto, sobre todo en las categorías más altas, ACB, incluso Primera Fe, de un año a otro, en un periodo de 2-3 años, los banquillos apenas hay cambios, apenas suelen cambiar. Pues es señal de que hay estabilidad, pero también de que hay una cierta inamovilidad y falta de oportunidades a otros entrenadores que con, con ciertos logros, como el que, por ejemplo, en este caso ha conseguido Adrián, pues bien merecerían tener su oportunidad y que vayan entrando y vayan saliendo otros entrenadores que, oye, quién sabe, el día de mañana pueden aspirar a cotas altas. O, Juanma, o hay cambios, pero como ocurre, por ejemplo, en la ACB muchas veces que van cambiando de un banquillo a otro. Pedro Martínez de Manresa se va a Valencia, Diego Campo de tal se va al otro, Chus Vidorreta se va de Tenerife a Málaga. Y la rueda continúa y la rueda continúa. Es una cuestión, creo que intrínseca del baloncesto. Pablo Cenizo, aficionado y miembro de la Peña Cajista San Fernando, también nos ha dejado un mensaje. Recordad en el 623-797-313. Qué cruel es el deporte, sobre todo para los entrenadores. Adrián llegó en Río Revuelto, sin poder montar su equipo, con la grada bastante descolocada y con unos objetivos tremendamente ambiciosos. Con trabajo, con tesón, con buen hacer, superó las dudas que fueron surgiendo en el camino. Malos resultados, valles de juego, lesiones, y consiguió que el equipo entero remase a su favor y llegase al momento de la verdad en el mejor estado de forma del año. Logró el ascenso, que no es poca cosa. Hizo nuestros sueños realidad. Pero nada,
Gracias por los servicios prestados y a casa. Creo que Adrià se había ganado la oportunidad de probar en primera fe, pero los Crespo vuelven a jugársela en el puesto de entrenador. 4 en 2 años de vida. Los cambios anteriores le salieron bien, por supuesto. Ojalá este también. Pero seguiré pensando que el deporte es muy cruel con los entrenadores, especialmente con los entrenadores. Suerte allá donde vayas, Adrià. Siempre serás historia del Caján. Muchísimas gracias, Pablo, por tu audio. Aprovecho lo que comentas para hacer una reflexión. Y en este caso nos estamos abstrayendo de nombres. No quiero hablar ni de Adrián, ni de Juan, ni de nadie. El club creo que es algo que debemos, creo que todos coincidimos, incluso si hablásemos con los directivos del club, creo que también hay que estabilizar el puesto de entrenador. No es lógico en 4 entrenadores en 2 años. Sí es cierto que el club ha ido dando pasos y que todos los que han pasado, y eso creo que nos tiene que quedar como aficionado y como club, estar orgullosos, todos han conseguido su objetivo y han sido importantes. Rafa Gomariz lo construyó, Eloy lo salvó y Adrià Alonso lo subió. Cada uno ha hecho un paso bastante importante, pero creo que es el momento de que consigamos estabilizar el banquillo mínimo 2, ya no hablo 3 temporadas, pero mínimo 2 temporadas. Sería algo maravilloso porque creo que ahora hay que empezar a construir y creo que Juani es una persona bastante capacitada para ello. Dani, ¿algo más que apuntar antes ya de pasar? Pues a comentar y a explicar, porque para el otro día, cuando salió el nombre, me preguntaba a la gente, digo, mira, quien no lo conozca, Juani, se va a quedar a cuadros, va a decir, ¿este quién es? El otro día no voy a reproducir algún comentario de indocumentados que ha habido por Twitter porque no lo merecen, pero creo que Juani también, todos merecen un respeto y por lo menos si no conocemos su trayectoria vamos a enterarnos y vamos a escuchar a quienes lo conocen, como hemos hecho algunos. Juanma, por ejemplo, lo conocía más, yo menos. Estamos grabando en la noche del viernes, desde que se supo, pues he estado hablando con varias personas, me he estado viendo varias entrevistas a él para preparar y saber de quién estamos hablando y sobre todo por qué está aquí. Juanma, ¿qué te ha parecido cuando viste que era Dani, que era Juan y el nombre? ¿Qué te pareció? ¿Qué sensación tuviste? Lo primero de todo que tenía que haber echado el número del Euromillo y hubiera acertado también, como acerté con el nombre del entrenador. Eso lo primero, y no, ya fuera de broma, pues me parece un perfil arriesgado, como yo lo dije, porque no habíamos pasado de escuchar nombres como Gonzalo García de Vitoria, como Juanma, te voy a interrumpir porque yo el otro día utilicé la misma palabra. Hablaba con el amigo Ale Puig, de la Peña Chicharrón, y le decía, digo, una apuesta arriesgada. Dice Ángel, no, es una apuesta valiente. Dice, es lo mismo, pero dicho de otra forma. Y digo, tío, te lo compro. Digo, te lo compro y lo voy a decir en el Space. La apuesta creo que no es arriesgada, es valiente. ¿No estás conmigo? Sí. Para un proyecto a medio o largo plazo, sí sale bien. Interesante, porque es un perfil bastante joven. Muy en línea de otro entrenador. ¿Qué edad tiene? La categoría. Aunque ahora vamos a preparar, hemos preparado y vais a escuchar un perfil que hemos hecho un poco desde sus orígenes en Argentina hasta cómo llega a España para que sepamos un poquito el entrenador y la persona que hay detrás. Pero cuéntanos, Juanma, la edad, ¿qué edad tiene? Pues unos 30 años, 31 años. 30 años. 30 más joven años. que yo ya. Sí, más joven que tú. Eso va a ser bastante interesante. Bueno, y como tú, ¿qué conoces de él como entrenador? Bueno, lo que yo conozco de él y he conocido de él es que su carrera aquí en España la empezó en la cantera de Sevilla, en el Real Betis. Cuéntame más, Juanma, sí, en el trato con los jugadores, porque con el perfil, con su historia, vamos a ir ahora dentro en un momentito. Sí, pues un trato, digamos, bastante cercano con los jugadores. Según tengo entendido, pues alguien que saca hasta el último provecho de ellos. Y de hecho, cuando vayamos a hablar de su trayectoria, pues ha sido capaz de sacar lo mejor de unos jugadores que son los de Palmer Vázquez, que estaban en una situación, pues, desahuciada, o sea, para descender pero como últimos de la categoría. Y los ha ido haciendo mejor con el paso de la jornada.
Juan Ignacio Díez de Acharán nace el 10 de octubre de 1995 en Bahía Blanca, Argentina, aunque realmente se cría en Punta Alta, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Allí juega de base en Ateneo y más tarde en Bahiense del Norte, pero ya desde pequeño había algo que le llamaba la atención. Era un auténtico obsesionado del baloncesto. Él mismo cuenta que llegaba al pabellón los días de partido a las 9 de la mañana, se veía todos los encuentros de la cantera, comía allí mismo una hamburguesa y no se marchaba hasta que terminaba el encuentro del primer equipo. El baloncesto, por aquel entonces, era su vida. Con tan solo 15 años se ve obligado a emigrar a nuestro país por motivos familiares. Su destino es Tenerife. Por cuestiones burocráticas relacionadas con su documentación, no puede competir con normalidad. Cualquier otro chico con aquella edad habría esperado para volver a jugar, pero él hizo otra cosa. Uno de sus entrenadores le propone empezar a entrenar a niños. El club le paga el curso de entrenador y desde entonces nunca ha dejado un banquillo. Esto explica muchas cosas del Juani Díez entrenador. No viene del baloncesto profesional, viene de la formación. Ha pasado por todas las categorías posibles, minibásquet, infantil, cadete, junior, antes de llegar al alto nivel. Posteriormente, con unos 18 años, llega a Sevilla para estudiar la universidad, en concreto la carrera de turismo, y comienza a abrirse camino en el Real Betis Baloncesto. Durante 6 temporadas recorre toda la estructura deportiva del club, desde las escuelas de minibásquet a los equipos de preinfantil, infantil, cadete, junior, hasta llegar a dirigir el filial en Tercera FEB y formar parte del cuerpo técnico del primer equipo en Primera FEB. En la cantera conquista 3 campeonatos de Andalucía y firma un tercer puesto en el Campeonato de España Cadete, tan solo detrás de Barcelona y Madrid, y un 7º puesto en el Campeonato de España Junior. Posteriormente se convierte en responsable de desarrollo individual de jugadores y entrenador ayudante del primer equipo, con técnicos como Javi Carrasco, Bruno Savignani o incluso Gonzalo García de Vitoria, con quien comparte staff con Iñaki Martín y Tino Ujidós. En aquella etapa vive desde dentro los playoffs de ascenso, llegando al último partido contra Estudiantes y a la temporada siguiente consigue el ascenso del Betis a la ACB, que por cuestiones que ya conocemos no se pudo materializar en la vía deportiva. Hay una palabra que se repite constantemente cuando se habla de baloncesto y de Juani: desarrollo, hacer mejor a los jugadores. Durante toda su carrera ha trabajado muy de cerca con jóvenes, ayudándoles a crecer y a dar el salto al profesionalismo. Era uno de sus principales cometidos en el Betis y fue también uno de los motivos por lo que la selección argentina llamó a su puerta el verano pasado. La llamada llegó de una forma bastante inesperada. Él estaba aquel verano trabajando en China formando a jugadores cuando recibió la llamada del cuerpo técnico de Pablo Prigioni para incorporarse a la preparación que la selección de mayores, la de absoluta Argentina, estaba realizando en Madrid para la próxima AmeriCup, lo que sería el Eurobásquet de Sudamérica. De aquella experiencia habla con absoluta admiración de Pablo Prigioni. Destaca sobre todo su liderazgo, su humildad y la forma de integrar a todo el mundo desde el primer día. Son valores que él mismo intenta trasladar a todos los equipos en los que trabaja. Después llega un golpe importante. El Betis desaparece como proyecto profesional y se queda sin equipo apenas unas semanas después de conseguir el ascenso a la máxima categoría española, a la Liga ACB. Muchos habrían necesitado tiempo para reaccionar, pero no paró. Primero aceptó el cargo de director deportivo del Gines Baloncesto, en el Aljarafe sevillano, y poco después apareció una oportunidad en Primera FEB. El Palmer Basket Mallorca incorporó al también argentino Lucas Victoriano como entrenador. Juani entró a formar parte de su cuerpo técnico como ayudante para seguir aprendiendo. Sin embargo, unos pocos partidos después, el Palmer decidió echar a Lucas Victoriano y apostar por Juani como entrenador principal. Con apenas 30 años, asumió un equipo que ocupaba la última posición de Primera FEB y consiguió darle la vuelta a la situación, hasta conseguir la permanencia, de forma un poco agónica, en la última jornada. Bajo su dirección llegaron 6 victorias clave y varios jugadores dieron un importante salto de rendimiento. Fue una etapa corta, pero muy significativa. Cogió un equipo hundido, lo hizo competitivo y reforzó una de sus grandes señas de identidad, el desarrollo individual del jugador dentro de una idea colectiva. Y ahora, ese siguiente paso le trae de nuevo a Sevilla, esta vez para liderar el proyecto del Caja 87. ¿Qué entrenador nos llega? Un técnico joven, con una trayectoria poco habitual, que ha construido toda su carrera desde abajo, nadie le ha regalado nada. Un entrenador formado en la cantera, acostumbrado a trabajar con jóvenes, con experiencia en un club importante como el Betis,
con un paso por la selección argentina absoluta y que ha seguido creciendo en Primera FEB antes de aterrizar en San Pablo. Pero Juani sobre todo es un apasionado de los banquillos, como comenta en esta entrevista hace poco menos de un año en el canal de YouTube Punta Basket. No, las cosas, todo pasa por algo. Y bueno, y en mi caso yo soy muy feliz entrenando. Yo fui muy feliz y soy muy feliz entrenando. Es más, eh, si en algún momento los veranos se me hacen largos, o sea, ahora porque fui con la selección, pero cuando no estoy entrenando, viste, estás mirando básquet, ahora el europeo, la AmeriCup, te ves todos los partidos, siempre está uno, vas a la playa, tenés el teléfono ahí abajo y ves el resultado de cómo quedó Bosnia con Georgia, viste, entonces siempre está eso ahí. Y yo creo que como jugador disfruté mucho hasta cierto punto. Cuando ya empezás a ver el básquet más como entrenador que como jugador, aunque estés en la cancha como jugador, ves cosas que aplicarías y quizá eso pisa al que está en el puesto de entrenador, ya empieza algo que no está tan bueno, que me pudo haber pasado en algún momento, y dije, no reniego más, me pongo a entrenar y bueno, y disfruto de esa parte del básquet que es la que me hace feliz a día de hoy. Ahora le llega el mayor desafío de su carrera. El Caja 87 le entrega un proyecto ambicioso en una categoría tremendamente competitiva y con una afición que sueña con seguir creciendo. El tiempo dirá hasta dónde llega esta apuesta, pero lo que parece claro es que el club ha confiado en un entrenador joven, con muchísima valía y una enorme proyección, en una carrera construida a base del trabajo y un recorrido que, pese a su juventud, le ha llevado desde empezar entrenando en minibásquet a un equipo de Primera FEB. Pues muy bien expresado, Ángel. Todo lo que has comentado acerca de Juan Díez, un entrenador que estuvo formado en la cantera de Sevilla, que pasó desde abajo totalmente, desde las escuelas de baloncesto hasta el primer equipo en 6 temporadas. Todas las categorías, mini básquet, preinfantil, cadete, donde llegó a ser subcampeón de Andalucía cadete, compaginándolo como asistente del primer equipo de Bruno Savignani en aquella convulsa temporada de los propietarios mexicanos de Shoei. Y ese mismo año logró un hito histórico que es ser tercero en el Campeonato de España cadete por detrás de Barça y Madrid, ni más ni menos. Y al año siguiente, mientras era asistente de Gonzalo García de Vitoria, logra ser campeón de Andalucía Junior. Y como bien has dicho antes, es alguien que destaca por el desarrollo de los jugadores. Y ahí ha habido un jugador muy brillante en los últimos años de Betis, de cantera, un jugador que ha estado también a la sombra, aprendido también de otro ilustre excajista como Asa Petrovic, que es el jugador Matías Vázquez, Para mí, el brasileño. Juanma, el mayor talento que ha pasado por la cantera del baloncesto sevillano desde Kristaps Porzingis, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. La prueba de ello es que después de salir del Betis, que por cierto no llegó a debutar en el primer equipo, ya que dado su condición de extracomunitario y no llegar a darle el pasaporte, pues justo después se fue a Overtime y ahora mismo está En Estados enrolado Unidos, en... preparándose para entrar en la liga universitaria. Juanma, el perfil de Juani, juventud por doquier, 30 años. Va a ser curioso la gestión ver cómo gestiona un entrenador con 30 años a jugadores mayores que él, como va a ser, por ejemplo, ya lo decimos, la primera renovación que ha anunciado el club, Nedim Dedovic, con quien también coincidió en su época del Betis. Eso es curioso a ver los roles, porque claro, al final, cuando tú eres más pequeño, tienes que imponer autoridad, aunque al final sabemos que no es un entrenador de estilo autoritario como puede haber otros que se ponen a gritar y por ahí, sino que tiene un estilo más de entrenador moderno. Creo que una de las cosas que más ha convencido dentro del club de Juani es su forma de trabajar. Le encanta el tema de los datos, baloncesto moderno, conoce a la perfección. A mí me han llegado a decir desde una persona que ha estado parte importante en su fichaje, que tiene un conocimiento enfermizo, esa palabra, de la categoría. Y sé que dentro de la comisión deportiva del club, la que ha aprobado y lo ha contratado, les encanta
Me lo han recalcado varias personas que estaba hablando con ellas sobre el tema y me han recalcado que están muy contentos con el fichaje porque también, entre otras cosas, creen que puede ser un entrenador para que crezca con el club y de la mano, y también va a ser muy importante su conocimiento de la categoría a la hora de los nuevos fichajes. Sí, totalmente de acuerdo. Date cuenta que son varias temporadas las que ha estado primero de asistente en el Real Betis y también en esta última temporada en Palmer Basket, y también tiene esa cierta experiencia, cierto bagaje desde enero, ¿vale? Que toma las riendas como primero de Palmer Basket, luego, con perdón de la expresión, un ostión grave en forma de paliza de 70 puntos de Palmer Basket, que le cuesta el puesto a Lucas Victoriano, y luego Juani toma las riendas y le cambia la cara por completo al equipo. Sí es cierto que en cuanto a números, está 20 partidos dirigiéndolo, de los 20 creo que gana 6, pierde 14, un equipo no hecho por él. Él no hizo tampoco pretemporada, eso hay que tenerlo en cuenta también, y un equipo que tenía una gran estrella. Y bueno, para que nos cuente un poquito cómo fue su paso por allí, pues hemos hablado con el gran Pau Cobo, desde Pau Cobo, que es presentador de Es Tiempo de Básquet en Es Radio Baleares y periodista especializado en baloncesto de allí de Mallorca, y estos son los comentarios que nos ha dejado el bueno de Pau. Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues mirad, Juani, lo primero por lo que lo describiría sería por ser un entrenador que se adapta a las circunstancias, si me explico. Él aquí cuando llega como entrenador, después del mes que estuvo de ayudante de Lucas Victoriano, él es verdad que, claro, es un poco ventajista este análisis porque coincide con la llegada de Phil Scrap, y Juani lo que hace es al equipo adaptarlo a lo que puede generar Phil Scrap, sobre todo creando un ecosistema favoreciendo a la estrella y sobre todo que sea él el que genere, por él pasaban casi todas las posesiones, todas las decisiones. ¿Qué pasa? Que cuando digo que se adapta a las circunstancias es porque cuando se lesiona a Phil Scrap, más allá de ese tramo final de un partido contra Melilla que acaba perdiendo y que pues seguramente le habría salvado semanas antes si llega a ganarlo, claro, no tienes a un Phil Scrap que sea una persona capaz de generar, y él en cuestión de 2 semanas, porque se lesionó Scrap y a las 2 semanas fue cuando ganaron a Lucentum Alicante, un equipo mucho más móvil, con muchos más bloqueos indirectos, con mucha más dependencia de lo que fuera el tiro exterior. Es decir, Juani, yo creo que tenemos que ver, y creo que claro, aquí en Mallorca se hubiera podido desarrollar, pero será en este caso con vosotros en el Caja 87, está por ver cuál va a ser su estilo de juego. Él en el día a día es una persona currante, él es el primero que llega y el último que se va siempre, una persona muy estudiosa de los rivales y sobre todo que transmite mucha humanidad en el día a día, más allá del trato que ha tenido aquí con los medios, en este caso con nosotros, que ha sido encantador. Ha sido una persona, sobre todo, más allá de buen trato, expresiva. Yo recuerdo el día después el mismo día, mejor dicho, del derbi que acaba salvándose, pues porque acaba ganando Tizona a Cartagena. Juani, a pesar de haberse salvado después de haberse llevado el -30 del FIBU, y que yo creo que es lo que también le condena aquí en Mallorca para que Palmer apueste porque no sea su entrenador, Juani se le vio abatido, y cuando ha recibido golpes es una persona que yo creo que también con el paso de los años entrenando esto lo irá puliendo. Es una persona muy expresiva y cuando recibe un golpe le cuesta taparlo, se le ve de cara al exterior, y esto también habla un poco de cómo él es como persona, pero más allá de eso, el estilo es pendiente de ver para mí, porque es que yo quiero ver también si la confección de plantilla en el Caja 87 va acorde a lo que a él le interesa o él se va a volver a adaptar, porque es eso mismo, en cuestión de semanas hizo un equipo y una estructura completamente nueva, pero le quiero ver trabajando con una pretemporada, qué dosis puede dar, porque yo creo que es la mayor incógnita que dejó por aquí, por Mallorca. Preguntaba Pau, lógicamente sin conocerlo desde fuera, si se va a adaptar a un equipo. Yo creo que el equipo, Dani, no es que se vaya a hacer un equipo a medida del entrenador, porque al final la forma de trabajo que tiene el club es consensuada, comisión deportiva, varias personas, pero tiene un papel muy importante y, como digo, decía antes, es importante que el entrenador pueda participar en la confección de la plantilla y desarrollarla durante la temporada. Hombre, desde siempre nos han dicho que el entrenador tiene una opinión importante a la hora de elegir los jugadores. Yo entiendo que Juani Díez, que desde ya
desde aquí va a tener todo mi apoyo, al igual que lo han tenido todos los entrenadores que han pasado de momento por el club. Imagino que él dirá, me gusta este tipo de juego, este otro tipo de juego, me gusta este tipo de jugador o este otro. Y imagino, supongo que el club se adaptará también un poco a las peticiones que él dé. Dani, tu opinión. Sabemos que ya nos has comentado que no conocías la persona ni su trayectoria como entrenador. Ahora que tienes un poco más de información, ¿qué te parece la elección? Pues sobre el papel, la teoría y todo lo que estamos escuchando, ahora lo que has dicho tú y lo que nos ha comentado Pau, pues no tiene mala pinta. Se ve que es un hombre currante, es un hombre trabajador. Ha mamado el baloncesto desde chico, tanto en Argentina como en España. Yo creo que esas son las personas que se merecen estar arriba y espero que consiga estar arriba con nosotros. Y una cosa importante también, la vinculación con la ciudad. Tiene 30 años, lleva aquí desde que tiene 18 y además ya tiene lazos familiares, tiene su pareja es de la zona, entonces es un aspecto bastante importante. Y su vida es el baloncesto. También incluso su pareja se ha dedicado durante mucho tiempo al tema, a jugar al baloncesto. Cuestión yo creo que también hace que conozca perfectamente lo que es el ecosistema del baloncesto sevillano, que conozca perfectamente las instalaciones, que conozca San Pablo, que conozca a muchas de las personas con las que va a trabajar. Rafa Gomaris estuvo en el Betis en su momento también, Marcos Domínguez, el director general también, qué decir de Curro. Entonces yo creo que es una cosa, un aspecto que está mucho más avanzado que si viene un entrenador que nunca haya pasado antes por Sevilla, Juanma. Incluso me atrevería a decir, no digo aficionados, pero de haber estado en San Pablo, pues puede tener caras ciertamente familiares Bueno, en la... nos consta que tiene muy buenos amigos en la grada de Caja 87, porque se ha llevado mucho tiempo trabajando, currando en el Betis. Hay muchos aficionados que eran del Betis y eran del Caja 87 y que ahora mismo, pues ya por desgracia, solo son del Caja 87 y tiene muy buenos amigos ahí y yo creo que todo el entorno, todo puede hacer que el entorno ayude. Al final es como siempre, nunca un entrenador sevillano ha triunfado en Sevilla, pero Juani, entre comillas, y ahora voy a tirar de ventajista, no es sevillano. No, Juani no es sevillano. Entonces, como es adoptado, a lo mejor al ser adoptado sevillano, puede triunfar en Sevilla. Ojalá sea así. Y ya ha empezado a trabajar como un loco desde que ha llegado. Me decían el otro día, dice, llega por la mañana, se va por la noche y en su casa a las tantas sigue preparando porque está trabajando con la comisión en la confección de la plantilla y ya hemos tenido algunas novedades. La primera, como es lógico, Dani, y digo es lógico porque para mí siempre ha sido lógica la continuidad de Nedi, pese a que su rendimiento el año pasado no fue el mejor a nivel de números, pero creo que lo que aporta al proyecto, su experiencia también en Primera FEB, y que lógicamente no va a tener el papel tan importante que tenía en Segunda FEB, el capitán del barco, el primero que llegó tras Gonzalo y Sergio Crespo al club, que fue Nedim Dedovic, continuará una temporada más, Dani. Correcto, un Dedovic que, como bien has dicho, este año no ha tenido un gran año, aunque bueno, vamos a recordar que ha hecho una media de 10 puntos por partido, que no me parece una mala media, por ejemplo, para lo que ha jugado este año. Y eso es un capitán que necesitamos que esté. Tercer año en el equipo, tercer año dirigiendo el barco, tercer año en el que los jugadores lo van a buscar a él para sentir el apoyo y para sentir la fuerza que necesita este equipo para poder estar donde tiene que estar. Y también, Juanma, en la misma mañana del viernes tuvimos ya el primer fichaje. Empezaron, todos sabíamos que se llamaba Unai porque pusieron una pista en redes sociales y es el alero 3-4, ahora lo hablaremos. Unai Mendicote, procedente de Lucentum Alicante, 1,98, 27 años, de Portugalete, primer vasco que juega en Caja 87 y tiene una experiencia bastante interesante en la liga. Ya estamos fichando jugadores que conocen la Primera FEB. Y Juanma, ¿qué te ha parecido el fichaje? Pues la verdad es que es un cupo bastante interesante. Ya pues, bueno, recordemos que no hay que tener 2 cupos en pista, pero hay que tener cupos igualmente. 4 jugadores, buenos, 4 jugadores en plantillas de 12, que es a lo que iremos en principio nosotros. Y puestos a tener cupos que sean de muy buena calidad. Y este es un caso parecido al de Sergio Cecilia, que nos han trasladado gente que conoce la categoría. No es un 10 en una cosa, pero sí un 7, un 8, vamos a tirar por el 8 en muchas, ya que es un jugador que es alero, pero puede jugar de 4 abiertos.
sobre todo nota cerca de canasta, con penetraciones de poco bote y en defensa pues es un defensor multiposicional, o sea, de bajar el culo, como se suele decir. En su debe el porcentaje en tiros libres, que no es muy allá, y tampoco se prodiga, para ser un alero, tampoco se prodiga mucho tirando de 3. Está hablando con un amigo de Alicante que sigue a Lucentum y las notas, las apreciaciones que me ha dicho, dice que es un tío que la afición lo apreciaba muchísimo por su lucha, que lo da todo. Muy buen reboteador, mete algunas canastitas, especialmente desde penetración, y muy intenso en ambas zonas. Un defensor multiposicional, como has dicho tú antes, un jugador de equipo y que puede subir de 3 o 4. Me decía un poco jocoso también. Dice, no es un jugador que os vaya a hacer subir. Digo, no, si es que este año nosotros no queremos subir, con mantenernos con tranquilidad seremos muy felices. Y que el año pasado se perdió algunos partidos, creo que fueron 5 o 6, por algún problemilla físico. Yo lo estaba hablando estamos grabando viernes por la noche, pues hoy mismo, y me recuerda mucho a Beka Burjanadze. ¿Por qué? Porque es un 3 que no es 3 y es un 4 que no es 4. Es un 3-4 tosco, Juanma, y no sé tú cómo lo ves ahí. ¿Tú le ves también esa similitud con Beka? Porque es un 3 que no tira mucho de 3, pero también juega de 4 que tampoco es muy alto. Yo creo que hay esa versatilidad. Tener a Nedim, que también puede jugar al 3 y al 4, puede dar muchas opciones. Y lo que me gusta, que se empiece a buscar a fichar a gente con experiencia, lógicamente, con potencia y que baje el culo, que la defensa es muy importante. Sí, lo mismo esto, pues, ahora que has dicho lo de Burjanadze, puede significar que no pueda venir Burjanadze, ¿no? Pero ¿quién puede venir al 4? Ahí ya nos metemos, Juanma, en terrenos de pagiplantillas, que no es el día hoy en el que lo vamos a hacer. Hemos analizado la salida de Adrià, la llegada de Juani Díez, la renovación de Nedim, el fichaje de Unai Mendicote y también hoy domingo, que es cuando estoy editando el podcast y el día en el que vamos a salir, domingo 28 de junio, hemos tenido la grandísima noticia de una renovación muy merecida como es la de Sergio Cecilia, el alero ursaonense de Osuna, el sevillano, pues que continuará una temporada más en la disciplina cajista. Y bueno, ya son 3 las piezas que tenemos en la plantilla de forma oficial. En las próximas horas se van a anunciar continuidades como la de Anne Moody, también en principio va a continuar Josep Franch. Y todo apunta, no es tampoco seguro, pero hay intención de que el bueno de Adrián Latorre pues siga también. Esto sumado al inicio de la campaña de abonados que va a comenzar en esta última semana de junio, primera de julio, va a hacer que más pronto que tarde tengamos otro episodio especial de verano de Space del Cajismo. Como ya sabéis, solo salimos en podcast. Os pedimos, si habéis llegado hasta aquí, hasta el final de este primer capítulo de especial de verano, que lo comentéis a vuestros amigos, a vuestros conocidos, le habléis de nosotros, que os vamos a tener enganchado al caja durante todo este periodo en el que vamos a echar muchísimo de menos los partidos. Hemos empezado ahora cuando se está confeccionando la plantilla y terminaremos pues a final de agosto, principios de septiembre, que ya empalmemos con los directos y en el que vamos a seguir hablando pues de todo lo que nos gusta, la actualidad que vayamos teniendo, tanto en clave local como también hablaremos un poco a nivel nacional de cómo se van moviendo el resto de los equipos y las novedades que vayamos teniendo de la competición, tema de televisión, tema de cómo va a quedar el Instant Replay y nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y nos vemos pronto.